Celeste Signs, donde tus ideas se hacen realidad. Office Gallery School and Office Supplies, donde cada oficina es una obra de arte. Army Store, 787-4325. Presentan CAP 2022, sumergidos en su presencia. En la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Es una noche que te agradecemos por las fuerzas nuevas que nos da, Señor, por la fortaleza, porque el profeta Isaías lo dijo con anticipación, Dios, que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, aquí estamos, Señor, el remanente, la gente que te dice: Señor, tú eres lo primero en nuestra vida. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, declaramos que esta noche también es una noche de milagro, de salvación, de restauración, de transformación para nuestra vida y corazones, Señor. Alguien da anticipadamente gracias a Dios por todo lo que va a ocurrir, lo que ya comenzó. Ese aplauso al Señor, por favor. Lo que ya comenzó a ocurrir, pero lo que sabemos que va a ocurrir. Habrá alguien que dé un grito de gloria en esta noche. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Dile que está a tu lado: Dios está en este lugar. Aquí está el Espíritu de Dios, aquí está su presencia. Y donde está Dios, algo va a ocurrir. Donde está su Espíritu Santo, algo está aconteciendo. Los enfermos van a salir sanos en el nombre de Jesús. Los endemoniados salen libres en el nombre de Jesús. Los que necesitan a Cristo hoy reciben a Cristo como Salvador. Las familias que están descarriadas hoy tienen restauración de Dios, hoy tienen transformación de Dios. Hoy yo lanzo una palabra: recibe fuerza de Dios, recibe fortaleza. No es tu final, hay algo de Dios que se aproxima para tu vida. Hay algo de Dios que se aproxima. Alguien abraza esa palabra. Alguien dice: no es mi final, no es mi final. Es un tiempo difícil, pero algo Dios está, oh gloria a Dios, está a punto de hacer. Vamos, levante esa mano y diga: no es mi final. Algo Dios hará, algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo. Vamos, adore a Dios, adore a Dios. Fuerza nueva del Espíritu para tu vida, fuerza nueva del Espíritu para tu vida. Allá en tu casa algo Dios comienza a hacer en tu vida. Dios te da fuerza, Dios te da fuerza. Hoy sale de este lugar como un águila. Hoy levantarás alas como águila. Hoy corres y no te cansas. Hoy caminas y no te fatigas. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Vamos, un aplauso al Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Tu pueblo te adora y tu pueblo te da gracias. Yo quiero aprovechar este minuto para orar. Me han pedido oración. Hay gente que está enferma en los hospitales, pero usted y yo sabemos que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Usted y yo hemos experimentado. Quiero hacer esto. Quiero ver cuántos de nosotros hemos experimentado un milagro de Dios. Alguien que levante su mano. Por aquí, por aquí, por aquí.
por aquí, el 100% de los que estamos aquí, entonces sabemos lo que es el poder de Dios manifestado en una vida. Los que estamos aquí sabemos que quizás la ciencia te dio días de vida, pero el Señor te levantó. Alguien diga gloria a Dios. Los que estamos aquí, aleluya, somos recipientes de la manifestación del poder de Dios. Por lo tanto, usted y yo nos unimos en oración, porque si usted ha experimentado el poder de Dios, usted va a orar para que alguien en este lugar, alguien a la distancia, alguien a través de esta transmisión en cualquier parte de Puerto Rico o de las naciones reciba un milagro. Alguien lo cree conmigo, reciba un milagro. Vamos, comience a orar y a declarar un milagro por aquellos que están enfermos, Señor, en los hospitales ahora mismo, que la ciencia los ha desechado y ha dicho no podemos hacer nada. Señor, aquellas familias que recibieron la noticia de que no se podía hacer nada por la familia, que los medicamentos ya no podían hacer nada, que el respirador ya no podía hacer nada. En esta hora, Señor, aquí hay un pueblo, aquí está tu iglesia, aquí está tu novia que clama a ti, y tú has dicho en tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en esta hora, Señor, en el poder del acuerdo, pero sabiendo que tú eres un Dios poderoso, nosotros entendemos, reconocemos y sabemos que para el que cree todo es posible. Lanzamos esta palabra a la distancia a los que están en los hospitales ahora mismo. Recibe salud de Dios, recibe sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Cualquier familia que esté viviendo un tiempo difícil de angustia, enviamos una palabra también que restablezca tu espíritu, que alinee tus emociones al Espíritu de Dios. Nosotros lo creemos, Padre eterno, que para lo que el hombre es imposible, para ti se hace posible. Y en esta hora, Padre, en el poder del acuerdo, declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien lo diga: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Vamos, alguien diga: en el nombre de Jesús. Vamos, mencione el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, Jesucristo, el nombre de Jesús. En Él hay poder, en Él está la vida eterna. Él es el que comienza y el que termina. Él es el principio y final. Es Él el alfa y el omega. En ese nombre, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús declaramos el milagro a la distancia y decimos: milagro hecho está. Alguien diga conmigo: hecho está, hecho está. Alguien puede celebrar: hecho está, consumado es. Reciba el poder de Dios, reciba el milagro de Dios, recíbalo. Para el que cree, todo es posible. Habrá alguien que dé un grito de gloria y celebre. Lo vuelve a hacer de nuevo el Señor en el nombre de Jesús. Hecho está, hecho está. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Levante esas manos. Usted acaba de declarar que quiere estar con el Señor y sabe que Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Alguien que pueda glorificar el nombre del Señor, gozarse en la presencia del Señor. Si se hubiera quedado en su casa, le estaría pasando mal, porque Dios está aquí, está allá, pero lo quería usted aquí. Y no hay mejor lugar que estar en la casa y en vivo a todo color disfrutarse las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Él aquí te da descanso, Él aquí te da refrigerio, Él aquí te da consuelo, Él aquí te da esperanza, Él aquí te da sanidad, Él aquí te da bienestar, Él aquí contesta tus peticiones, Él aquí se mueve de manera especial y poderosa, y puedes sentir su mano encima de ti, en tu cuerpo, sentir las caricias del Espíritu, aleluya.
como le estás sintiendo en esta hora, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, gozarse la presencia de Dios y salir de aquí renovados, reanimados, reafirmados en su presencia. Aleluya. Dígale al hermano que está a su lado, no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. No hay mejor lugar. Dígaselo, dígaselo. Con todo y mascarilla el que la tenga, y si no la tiene ya, gócese. Ahí le pueden leer los labios también. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar. En la casa uno siempre encuentra algo que hacer. Aquí venimos y descansamos en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Aquí somos levantados, animados por la palabra, por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y no tiene que ser domingo para que se desate una bendición sobre tu vida, una bendición grande sobre tu vida. Oh, aleluya. Hoy es un buen día para que ocurra un milagro sobrenatural. Hoy es un buen día para que ocurra un de repente en tu vida o en la vida de alguien que tú amas. Hoy es un buen día para que Dios se glorifique. Estando tú aquí, Dios se puede estar moviendo en tu casa, en otro lugar. Aleluya. Oh, queremos contigo, Señor. No lo cambiamos por nada ni por nadie. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Adore la presencia de Dios. Esto está hoy para seguir adorando, 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 adorando. Pero se ha preparado el ambiente correcto para que comiencen a suceder todos los milagros que hemos declarado en la oración, que hemos declarado con la palabra. Todos los milagros que estamos esperando, aleluya. Así que bendiga a su hermano y dígale qué bueno que hoy también es una noche de milagros poderosa. Aleluya, no se equivoque, saluda a su hermano y bendígalo. Y también juntamos nuestras manos para celebrar la vida de Carmen Meléndez, que vino con su hija hoy. Son de Ohio. ¿Dónde están? Mírelas allí, qué maravilla. Carmen, es Carmen, pastora. Ay, qué chévere. La bendecimos, sí, es que se ponen esos looks nuevos y no hay problema. Te bendecimos, amén. Así que no sé si alguien más adicional a nuestra hermana está con nosotros. Amén. Pero ¿cómo le decimos? Ella no es invitada especial, ella es de la casa, pero a nuestra invitada especial, amén. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenida a su casa, porque esta es su casa, amén. Y ella nos sigue desde lejito la distancia, pero amén, claro que sí. Y nos gozamos. Claro que sí, por estar en la casa del Señor. Como le dije, no hay mejor lugar. Y la vamos a pasar súper bien, porque el viernes tenemos vigilia en la casa del Señor. Así que venga tempranito, venga cómodo, súper cómodo, porque venimos a estar en la presencia del Señor de una manera profunda, intensa, orando y haciendo decretos de bendición. Esto es camino al CAP. Ya lo que quedan son, creo que 16 días. Mire cómo ha pasado el tiempo. Aquí no se puede decir cómo han pasado los años, porque eso es rápido, rápido. Ya estamos a mitad de año, hermano. ¿Usted no sabía? Qué tremendo, qué bueno, porque dice la Escritura que si los días no fueran acortados y con las cosas que estamos viendo, este CAP es bien importante. Porque Dios es un Dios intencional y tiene todo preparado. Y yo tengo altas expectativas y una fuerte demanda, igual que toda la iglesia, pero estoy hablando de mí, así que usted identifíquese. Y por eso este evento se está cubriendo con oración, con ayuno, con decretos. El viernes vamos camino hacia eso, a declarar un tiempo de impartición, pero poderoso, un tiempo profético en CAP, porque el CAP, las siglas que usted ve ahí, el CAP, es Congreso Apostólico y Profético. Y este año el lema, sumergidos en su presencia. Así que todos estos hombres y mujeres que van a estar impartiendo en CAP, ministrando la palabra, hablando de parte de Dios, han tenido y tienen experiencias profundas con el Espíritu Santo. Hablan con autoridad del tema, así que no se pierda. No pregunte quién va a estar el día de apertura o en el medio o al final. Lo importante es que Dios está y que la gente que se ha escogido este año, que el apóstol ha tenido la oportunidad de compartir con ellos, conocer sus ministerios, que no solamente son ministerios llenos de poder y palabra, sino de integridad. Vienen a esta plataforma para hablarnos, para hablar a las naciones. Así que algo grande Dios va a hacer
en medio de CAP. Lo esperamos, lo anhelamos y oramos por eso. Así que este año nuevamente, gracias a los presentadores y auspiciadores de CAP, para los cuales pido un fuerte aplauso, que hacen de CAP un evento libre de costo para todo el público que quiera venir aquí. No hay excusa para estar aquí. Dios está haciendo cosas grandes y bendecimos a estos empresarios del reino que ponen. Algunos pusieron un vagón de arena, otros pusieron un granito, medio tanque de algo, pero todos han puesto su esfuerzo y los bendecimos y declaramos negocios prósperos, y que toda la siembra que han hecho para este CAP y para todos los eventos que ellos apoyan, porque no solamente es el CAP, otros eventos, que Dios les recompense en todo tipo de maneras, amén. Así que usted presente los recursos en oración, pero también los presentadores y auspiciadores son empresarios de la casa que se han esforzado para hacer este evento libre de costo, y esperamos un tiempo extraordinario. El viernes 8, riegue la voz y usted aplíqueselo. Comenzamos a las 5:30. Tenemos tiempo. Los que van a servir pues ya vienen mucho antes, así que desde antes va a estar el ambiente todo preparado. Hay una reunión con el liderato el domingo, así que, pero usted venga preparado, venga temprano, corra la voz. Si llega a las 7 se puede haber perdido más de la mitad de lo que va a pasar aquí, así que por nada del mundo prepare todo, salga temprano de su trabajo, deje las compras para el lunes siguiente o hágalas el jueves, mañana, pero venga ese día dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene. Sábado a las 8:30 de la mañana, domingo en el horario nuestro de las 10:30, así que va a ser un tiempo de impartición poderoso. Amén. Y eso es lo que tenía planificado para ustedes el viernes y el CAP. Nuestra apóstol con nosotros. Aleluya. Me fui sin micrófono. Sea más que bendecido en esta hermosa noche. Ay, Señor. Póngase de pie, hermano. ¿Cómo es posible? Esta es la iglesia de Cristo, lavada con la sangre de Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que a algunos les duelen los huesos, otros las coyunturas, otros los músculos, pero todos estamos llenos del Señor. Aleluya. Busque a alguien y dele high five, dele 5 y dígale: estoy en victoria, vamos, estoy sano, estoy renovado. Como diría mi hijo Guillermo López, le dice: estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Óigame, claro que sí. A su nombre gloria, a su nombre gloria. No podemos poner una demanda menor que la que podemos el domingo, que la que podemos el lunes. O sea, una demanda es mi actitud. Recuerda, como le dije, yo prediqué no hace mucho y le dije al pueblo: no se trata de que el mundo cambie, sino que yo cambie. Que yo cambie, yo soy diferente. Dice la palabra: Él puso mis pies sobre peña. Tus pies no están en arena movediza, están sobre peña. Enderezó tus pasos, ¿y qué hizo? Puso en tu boca un lamento nuevo. Un cántico nuevo, un cántico nuevo. A pesar de, por encima de, gloria a Dios, aleluya. Y dice más: como hay un sonido nuevo en tu boca, lo oirán muchos y se alegrarán. O sea que el que trae el contagio del gozo y la alegría eres tú, soy yo. Alguien puede creerle a Dios en esta hora. ¿Sabes? Lo que tú celebras te llega. Lo que tú celebras te llega. Alguien está esperando bendición. Alguien está esperando sanidad. Alguien está esperando un milagro. Lo que tú celebras te llega. Celébralo, celébralo, celébralo. No esperes que el gobierno te lo traiga. No esperes que oiga. No espere que, hermano, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene ¿de quién? Del Padre de las luces. ¿A quién usted le sirve? A ese Dios. ¿A quién usted espera? A ese Dios. ¿Quién está contigo ahora? Ese Dios tan grande y tan poderoso. Aleluya. Vamos, levanta un grito de júbilo, Gladys. Qué bueno verte aquí. Carmen Meléndez, me gozo. Ay, yo siento a Dios en este día. Oh, gloria a Dios. Yo siempre vengo a celebrar. Yo vengo a celebrar, vengo a celebrar. Yo me alegré, estoy alegre, Carmen.
Estoy alegre, yo me alegré con los que me decían a la casa, a la casa, a la casa, a la casa, Osho Robo Conda, a la casa de Jehová iré. Aquí estoy para adorarle. Celebro que están los pastores que pudieron llegar ya. Celebro que tú estás aquí, gloria a Dios. Wow. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Estamos muy agradecidos al Dios Todopoderoso que nos da vida, que nos ha dado la fuerza, que nos ha dado salud, que nos ha permitido estrenar en esta mañana su misericordia, y esta noche estamos disfrutando su fidelidad. Y en base a ello, nosotros vivimos confiados. Es triste ver cómo hay gente que dice que conoce al Señor y todos los días tiene una crítica, un lamento y un pesar. Hermano, yo no sé a qué Señor conocieron, pero el Señor que yo conozco cambió mi lamento en gozo, cambió mi lamento en baile. Y aunque esté pasando por el valle de aflicción, por el valle de sombra de muerte, dice la Biblia, no temeré mal alguno, porque nuestra confianza es saber que Él está conmigo. Y el aliento que viene de su vara y su callado, ¿qué me infunden? Aliento. Y sabiendo que aunque hay un enemigo que me está mirando y que quiere acabar conmigo y contigo, dice que Él adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Y qué más hace? Él sigue entonces ungiendo mi cabeza con aceite. ¿Y qué hace? Cuando algo rebosa es que se le sale el gozo, es que se le sale el gozo, es que se ve, aleluya, es que se desparrama. Alguien tiene que estar desparramado de la unción de Dios en esta hora. Alguien tiene que estar sintiendo, oh gloria a Dios, que el Señor es nuestra fortaleza. Doy gracias al Señor esta noche preciosa. Yo quiero reconocer todos los que los lunes vienen a esforzarse aquí a adorar al Señor, porque los lunes dicen que es el día más pesado de la semana, por cuanto que es lunes, ¿verdad? Pero hay un remanente que viene a orar, hermano, y yo le digo que la pasamos tan bien. Gracias al Ministerio Regeneración, que siempre vienen mis amados hijos. Hay gente que llega y yo, ay Dios mío, que usted en el cielo. No te has muerto, estás vivo, gloria a Dios. Aleluya, de lo hermoso que se pasa aquí en el tiempo del Señor. Y quiero hoy reconocer a mi hermana Gladys, que está por allí. Estuvo muy enferma y verla hoy aquí es para mí un gran gozo. Gladys, te bendecimos, oramos mucho por ti, verte aquí con Ariel. Amén, nos gozamos. Siempre, aunque pase lo que pase, Dios está presente en nuestras vidas. Y Carmen Meléndez, es que ella se cambió el pelo. Carmen fue miembro desde la carpa o no, desde la casita. Tú estás ven acá. Ven. Sube acá. Que los que están en Ohio te saluden. Ella está igualita. Alguien que me ayude, esta linda dama. Buscamos un micrófono porque ella es miembro desde la casita. Pasa que ahora se tiñe el cabello de blanco. Qué bella tú estás, muchacha. Ay, qué lindo. Tengo menos de acá arriba, igual que tú. Decidí saludar a la iglesia y cuenta a la iglesia cómo Dios nos había hablado de este lugar, ¿verdad? Oh, sí. Say hello, en español, ¿sabes? Yo te interpreto cualquier cosa. Buenas noches a todos, Dios me los bendiga grandemente. Para mí, mi hija Charisa, que sigue aquí en la televisión, fue el año pasado a ver a Marisol. Ay, qué linda. Pero ella vive ¿dónde? Aquí. Mi hija en Ohio también. Ah, ella fue hasta Florida. Nieta, mi hijo, todo el mundo. Everybody's in Ohio. Everybody. Y tú también, que está fuerte. Pues yo estoy aquí, mi hija, como ves. No, ya lo sé. Aquí te voy a encontrar. Sí. De aquí para allá. Amén. Pues nada, a Wanda yo la conocí en la iglesita pequeña, me mudé para Terraza del Toa, ya cuando esa urbanización empezó, la construyeron, ¿no? Y quería... Ahí estaba la casita, el templo. Quería ir a alguna iglesia y fuimos allí. 60 personas yo creo que habían. Para ese tiempo, sí. 60 personas. Y yo me gocé ese día, bueno, el Señor me llenó y mi hija, que a ella le encanta estar en la iglesia, fue una cosa maravillosa, maravillosa. Y luego pues se trabajó muchísimo para la carpa, para el terreno ese. Luego Elohim, oh my gosh, o sea, esto ha sido una jornada, pero mira,
gloriosa, gloriosa. Y esta mujer que está aquí, Pablo, Elizabeth, ellos son, o sea, unas personas tan fiel y le creen al Señor sin cuestionar ni preguntar. Aquí estamos, vamos a estar aquí, tú me diste esto, tú me diste lo otro, y aquí estamos. Amén. Precioso, o sea, esto para ¿No habías mí- venido a este templo? Sí, yo estaba en la coral, mía. Ah, bueno, ya tú te fuiste desde la coral para allá. Desde la coral me Ah, o sea que tú estabas durante todos los procesos, desde todo. que vinimos a inaugurar esto aquí, que vino Claro, Gille y nos dio claro. bronquita a todos porque no había más que polvo. La feria, los eventos que hacíamos, Sí, la pequeña feria allá la- al frente la puerta de Belén. para recoger. Sí. Yes. Qué Yes. linda. You look beautiful. Oh, thank Bueno, you. si no nos vemos aquí, nos vemos allá, pero Amén. vamos, tenemos el pasaje pago. Te Te bendigo. amo. Vete a darle un beso a Elizabeth, que ya está. Qué bueno. Qué lindo, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios desde la casita. Bella, bella, qué bueno. Ay, que entonces tengo, Ivette, ven que tú tienes algo que testificar. Me gustó mucho lo que me enseñaste hoy. Ven, hija, yo sé que ha estado trabajando duro hoy. Ella ha estado, oye, un ataque a la salud para el CAP, ¿verdad? Pero usted písele la cabeza al enemigo, hermano, y declárese sano. Tengo la camisa, ayúdenme a Carmencita. Ahorita yo le doy un beso a tu hija también. Gracias. Ajá. Hay algo que me contaste, porque yo prediqué el domingo y dije una expresión, y no es asunto de contender, porque no es así, sino de enseñar. Y nuestra hermana Gladys, que estaba viéndome por el canal, me llamó y me dijo: apóstol, haga esto. Y yo le tomé la palabra. Y ella envió una semilla para que esto se preparara. Entonces, esto dice que mi orgullo es Cristo. Amén. My pride, ¿cómo es? My pride My is pride Christ. is Christ. Entonces el artista, ¿verdad? Y acá dice God promise, Génesis 9:13. ¿Qué pasó con estos colores? Aquí hay 7 colores. Sí, si buscamos bendiciones, Dios les bendiga a todos, iglesia. Ella no es artista gráfica, la que trabaja en todo eso así. Cuando, ¿verdad? Publicista al fin, pues uno tiene que indagar la historia y no hacer las cosas de cero sin conocimiento. Y llamé al apóstol hoy porque encontré algo que me voló la cabeza cuando lo encontré, de cómo Dios preserva lo suyo, lo que es de Dios. Ah. Y busqué la historia de la bandera de la comunidad. ¿Verdad? Fue una bandera que fue elaborada desde 1964 en Estados Unidos, en Nueva York, a causa, ¿verdad?, de personas que salieron abiertamente, públicamente en ese entonces, que era de otra forma. Y para el 1968 sacan esta bandera. La bandera contaba con 8 colores. Le habían añadido un color adicional al que el arcoíris de Dios cuenta. Luego pasó un tiempo, ¿verdad?, con la producción de estas banderas. Hasta el 1994 es cuando oficializan la bandera de la comunidad. Pero tuvieron problemas con los colores por la producción. ¿Y cuántos colores usaron? 6. La bandera de Dios, el arco iris de Dios, tiene 7 colores. El que sabe de la numerología sabe que el 7 es el número de Dios. De 8 tuvieron que bajar a 6. No pudieron tocar el número de Dios. Pero no solo eso, no pudieron tocar lo que Dios creó. La imitación se puede quedar en 6, se puede quedar en 8, pero jamás va a ser el número perfecto de Dios, que es el 7, que fue el que Él estableció. Alaba. En otras palabras, 6 es número de hombre, 7 es número de Dios y 8 trataron de hacer un nuevo comienzo, pero se les regaron los colores. Y con esto no buscamos, pero tenemos que aclarar y establecer unas verdades. Cuando usted vea el arco iris perfecto que sale de un río a otro precioso, está recordando Dios a la humanidad su pacto. Y nosotros con este suéter queremos enseñarle al mundo que el pacto sigue vigente. Amén. Así que al final usted se lleva el suyo y predica y predica. También queremos decirle que ya todos los suéteres para el sábado del evento de CAP, estas son las de nenas.
Y estas son las de los nenes. Están bien bellas, tienen un material. Si se la quiere poner antes para todos los días, es lavable, ¿sabe? Y se la vuelve a poner el sábado, pero la lava antes. Gloria a Dios. Mire qué linda, azul, bien bella, bajo el lema, sumergido en su presencia. Asistente, no te comes de modelo porque esa es grande, a su nombre. Vamos a estar en pie, vamos a honrar a Dios a través de nuestra ofrenda. Quiero felicitar a mis jóvenes, cubro a mis pastores allá, Junior y Mildred, ellos salieron un momentito a North Carolina, a unas gestiones, pero mire esta belleza, mire cómo Dios nos bendice. Estos son nuestros jóvenes. Qué lindo es que hay legado, ¿verdad que sí? Que hay continuidad. De eso se trata. Dios ha bendecido esta casa con diversos ministerios. Y yo estoy orando, yo sé que ahí hay más pianistas, saxofonistas, trompetas. Lo que pasa es que hemos estado así porque el grupo está bien ungido. Y nosotros queremos que todos los que se sigan añadiendo sean de la misma unción. Los lunes tenemos Pastor Ramón, que es el director de la orquesta, alaba, la senda. Pero también él dirige los lunes aquí, precioso. Los lunes esto es un cielo pequeño. Quiero felicitar a la pastora Zulema porque el lunes, yo no sé, tenías una unción arriba tan poderosa que yo me hubiera derretido ahí un rato, lo más feliz. Qué lindo cuando podemos ver lo que Dios está haciendo entre nosotros, ¿verdad? Tan bonito. Gracias por dejarte usar. Rafa estuvo allá ministrando a los hombres, que me dicen que hubo una cantidad de hombres ahí. Qué bonito. Y estamos contentos, hermanos. Yo no sé usted, pero hay una expectativa de que siempre Dios va a darnos siempre lo mejor. Voy a pedir a tu hermana Lourdes Rousseau. Venga por aquí, preciosa. Muchos creen que se sientan por ahí, yo los veo toditos, gloria a Dios. Y Dios es tan bueno, ¿verdad, hermano? Yo no sé usted, pero yo vivo enamorada y agradecida de Dios, porque nos ha dado la fortaleza. Y esta muchacha que está aquí, esta doncella de Dios, yo le digo así, ¿verdad? Ella es una nena bella. Ella tiene un programa precioso en el canal. ¿Cuántos lo han visto? Y también ella da las noticias, como unas cápsulas noticiosas bellas. Pero hoy va a orar por la ofrenda. Tranquila, no hay la noticia es que Jesucristo es Señor. Y hoy celebramos que la medida del aborto fue aprobada, así que eso nos da alegría y seguimos celebrando la vida abundante que el Señor nos da. Fue en el Senado, ¿verdad? Ahora pasa a la Cámara, correcto. Bueno, pues sigan orando, porque el 693 fue aprobado. Felicitamos a los 16 valientes que se pusieron de pie, a la que se abstuvo, lo lamentamos, y a los 9 que le votaron en contra. Carmelo de Bayamón, qué pena, te colgaste. Ah, no, eso es así. Se colgó, colgado. El que no cree en la vida no puede contar con mi voto jamás. Carmelo Río, estás a tiempo para arrepentirte que Cristo viene, gloria a Dios, y todos los demás. Amén. Adelante, hermana, gracias, celebramos eso. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y en estos momentos, como decimos siempre, nos ponemos en acuerdo para primeramente dar gracias al Señor por la vida, la salud que nos brinda, para de lo que Él nos ha dado y ha sembrado en nosotros poder dar. Damos gracias al Señor, porque en estos momentos le honramos de forma diferente, pero no menos importante. Porque aquello que ganamos con el sudor de nuestra frente es lo que vertimos delante de su altar, para que Él con olor fragante la haga llegar hasta el Padre Celestial. Así que rendimos honor y gloria por medio, Señor, de lo que tú nos has permitido ganar aquí en la tierra, para que tu Padre Celestial, allá sentado en el trono, se regocije. Pero en el nombre de tu Hijo Jesucristo, damos gloria y honra, porque por medio de esa sangre preciosa
que es la ofrenda más grande que tú, Dios, nos has dado a nosotros. Nosotros podemos en estos momentos ofrendar no solamente lo material, sino nuestras vidas a ti. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo derrama gloria en lo que nosotros, Señor, hoy te ofrecemos. Gracias porque como Abraham damos, Señor, aquello que más nos cuesta, aquello que nos da dificultad en entregar, lo entregamos, Señor, sabiendo, Señor, que entre los arbustos, Señor, algo tú proveerás, Señor. Gracias, Señor, porque de ti viene todo cuanto tenemos, Señor, y gracias a ti hemos recibido, Señor, la salvación, la redención y la vida eterna. ¿Qué más podemos pedir, Jesús? Por eso, Señor, bendice nuestra semilla en estos momentos. A todos, Señor, cuanto dan, no importando, Señor Jesús, la cantidad, sino el corazón con que entregamos, Señor, a ti lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque dará fruto para que en tu casa haya alimento hoy y siempre. Amén. Puede ir pasando, recuerde que puede también a través de las redes sociales, Alaba 7, ATH Móvil, PayPal, alaba.org, por correo, como usted desea hacerlo, siempre a nombre de Iglesia La Senda Antigua. Dios bendice al dador alegre. Cantemos al Señor. Tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Levanta su manita. Gracias, jóvenes. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Dice la palabra del Señor, y saludamos a toda la audiencia televisiva, las que están por las redes, las que más adelante a través del programa de Impactando las Naciones que transmitimos de lunes a viernes. Meditaba yo en el día de hoy cuando suena el teléfono para hacer la introducción del programa, que llevamos ya 35 años en radio. Alaba. Dios ha sido bueno, maravilloso.
Así que le damos toda la gloria y la honra a Él por ese privilegio de poder comunicar las buenas nuevas de salvación a las vidas y ser parte, ¿verdad?, de crecimiento del pueblo del Señor. Y quiero darle una notita a los que me están viendo. Hay muchos que no pueden llegar a la iglesia por enfermedad, porque también llegan tarde, pasó algo. Todo eso lo sabemos. Pero hay algo que es peligroso y es acostumbrarse a quedarte en la casa. Porque va a llegar el día que no tienes, te enfrías. Y esto es un altar de nuestro corazón que necesita continuamente estar echándole leña al fuego, como dice el coro, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando nos congregamos, cuando venimos a la casa, cuando oramos juntos. No siempre hay una disposición del cuerpo, del alma, pero debemos esforzarnos, porque el peligro de ausentarse tanto de la iglesia es que va a llegar un momento que no vas a volver y te vas a dar cuenta que has perdido tu primer amor. No pierdas tu primer amor. Esto es un consejo, ¿verdad?, que quiero darle. Dice 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 2, porque me gusta mucho. Es más, desde el verso 1. Es que toda la Biblia es tan bella. Voy a tratar de compartir un tema bajo el fundamento del creyente. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, habla el apóstol Pablo, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y yo me voy a hacer un alto aquí. Hay de aquellos que predicamos el evangelio o que predican el evangelio, enseñan, que llega un momento que se sienten que están autosuficientes. Siempre que vamos a sembrar o dar una enseñanza o una palabra, debe haber en nosotros un temor reverente, porque lo que tú estás hablando va a quedar en ese pueblo. ¿Me escuchó? Así que usted siempre trate de prepararse bien, debe prepararse bien, no solamente en estudios para hablar la verdad, sino también en oración y en dirección del Espíritu, porque sus palabras son espíritu y es vida. Y nosotros estamos educando y alimentando un pueblo. Y el apóstol Pablo, con todas las experiencias maravillosas que tenía y que había tenido, mira lo que dice, estuve entre vosotros con debilidad. Eso habla de dependencia a Dios. Dice que estuvo con temor y temblor. Así que usted nunca se pare que usted se la sabe toda. Aquí el único que se la sabe toda es Jesucristo. Amén, hermano. A su nombre. Aleluya. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, aleluya, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú, esta semilla, esta enseñanza que vamos a compartir, bendiga a los presentes, bendiga a los que están a través de las redes, la televisión, los que me escuchan a través de la radio igualmente, Señor, pero ella no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera también compartir lo que dice Efesios 2:20. Vaya conmigo, Efesios 2:20. Dice la palabra del Señor, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, es el verso 19, de la familia de Dios, edificados sobre ¿qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay quien no cree ni en apóstoles ni en profetas, pues no se alaba. Ahí lo dice. Gloria a Dios.
en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A su nombre. La piedra más importante de una construcción es la piedra angular. En tiempo antiguo, ahora hay muchas formas de construir. En tiempos antiguos, esta se ponía primero para que sirviese de referencia para las dimensiones del edificio que se iba a construir y a través de la cual se unían las paredes. No es la piedra angular la que está alineada a las paredes, sino que las paredes están alineadas a la piedra angular. Lo voy a volver a repetir. No es la piedra angular la que se alinea a las paredes, sino las paredes o todo el edificio se alinea a la piedra angular. Mateo 7 habla una referencia hermosa que yo lo uso mucho durante toda mi vida, porque yo creo que nosotros como creyentes no podemos perder el tiempo. Y hay muchas cosas que quieren añadirse a nuestra vida que no son sólidas, que simplemente lo que quieren es dañar nuestro edificio. La Biblia dice que el que oye mi palabra y la obedece, el Señor le compara a un hombre prudente. Prudencia, sabiduría, hermanos, discernimiento que hay que pedir en este tiempo, aleluya. ¿Para qué? Para que todo lo que tú haces tenga fundamento. Nadie podrá evitar una prueba, nadie podrá evitar una enfermedad, nadie podrá evitar ataques. Usted no los puede evitar, pero cuando usted está fundamentado en la palabra, en la piedra angular, en Jesucristo, y no lo que ha dicho alguna gente que de moda ponen frases de moda, ponen cosas de moda, es como por épocas, como verdad, como olas que ellos establecen, esta ola es de esto, esta ola es del otro. Yo en 40 años he visto tantas olas y yo sigo en el mar, gloria a Dios. Porque hay gente que siempre está en la orilla y se dejan llevar por las olas, pero hay gente que está en la profundidad y tiene un ancla bien puesto y tiene un fundamento. Aleluya, el fundamento es Jesucristo mismo. Por eso dice en Mateo, vamos a buscarlo, que a mí me gusta mucho, Mateo 7. Gracias, Jesús. Es que esto va a ser tu vida completa. Esta tiene que ser tu vida. 24. Eso es parte, el fundamento tiene que ser Cristo. ¿Y cómo va a ser que tú vas a superar todas las crisis, todas las pruebas, todos los altos y bajos que vas a tener? Porque todo el mundo tiene altos y todo el mundo tiene bajos, y hay gente que no tiene ya ni bajo, hermano, ya está casi a nivel de piso. Pero si el fundamento está puesto y es firme, aunque de la tierra Dios te va a levantar, porque si 7 veces el justo se cae, 7 veces Jehová lo levanta. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos ama. Cualquiera que oye mis palabras, o sea, la palabra del Señor, y la practica, le compara un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estamos diciendo que la roca es Cristo, la piedra angular. Y sigue diciendo, van a venir lluvias, van a venir ríos, van a soplar viento, van a golpear. Hermano, lo estamos viendo. Divorcios, ataques, suicidios, muertes, malas noticias, tanta cosa. ¿Y usted qué hace? Manténgase firme, manténgase creyendo, manténgase lo que dice Dios, manténgase, pelee la buena batalla de la fe. La fe es necesaria. Oh, gloria a Dios. Van a golpear contra tu casa, no contra el vecino, contra la tuya. Dile que está a tu lado contra la tuya. Pero sabes que la noticia es que esa casa tuya no se va a caer. No se va a caer. Puede ser que haya que pasar una máquina de presión porque se le pegaron las hojas. Yo no sé lo que pasó, pero cuando vino María, pintó todas las casas. Y las pinturas que no eran buenas, las levantó así, las dejó en carne viva las casas. En piedra viva. Nosotros vimos un cambio de colores en el país. Pero también vimos que las casas que eran bien construida de cemento, se quedó en el cemento pelado, pero estaba la casa ahí, gloria a Dios, aleluya. Se recibieron algunas, ¿verdad? Guayaduras y cositas, ni hablemos, por favor, aleluya, pero la casa estaba ahí. Porque de eso se trata, mantente firme.
Así que es bien importante que nosotros entendamos que nuestra vida tiene que estar fundamentada en Cristo. Quiere decir que existe gente que aparenta estar en Cristo, pero al primer soplido salen corriendo. No tienen raíces, no tienen fundamento, están solamente por encimita, por emociones. Y a mí me encanta alabar y me encanta brincar y me encanta saltar, pero mi vida no puede estar basada en brincos y saltos. Ni en gritería ni en patá. ¿Qué es eso? Mi vida tiene que estar basada en fundamento. Hay veces que usted ve a alguien calladito y que se queda como y dice, ¿estará muerto? No, ese está. No te equivoques, no todo el mundo brinca, no todo el mundo salta. Ese sería nuestro gusto. Pero el que tiene su vida en Cristo siempre permanece. A su nombre. Así que si encima del brinco y el salto usted está en fundamento, gloria a Dios. Pero no te equivoques, porque no todo el que brinca y salta está contento. A veces está aparentando. Sonríase que Cristo le ama. El apóstol Pablo, en el verso anterior que leímos de 1 de Corintios, dice, nos habla de su experiencia en Grecia, la cuna del intelectualismo en aquella época. De aquel viaje Pablo aprende que no puede predicar el evangelio del reino con sabiduría, porque sabiduría humana es humana y diabólica prácticamente. Porque la gente se basa en que yo soy un intelectual, pero tienes a Cristo, ¿qué es eso? Pues no sabe nada. Sin embargo, uno que no sabe quizás ni hablar bien, pero tiene a Cristo, es bien más sabio que todos los que dicen ser sabios. ¿Cuánto entiende lo que le quiero decir? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuántos sabios hay aquí esta noche? Así que él aprendió que no debe hacerlo demostrando sabiduría humana, sino mostrando el poder de Dios. Mientras estuvo empeñado en mostrar su sabiduría, porque si había alguien sabio, era el apóstol Pablo. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Tenía ciudadanía hasta romana también, para que no deje de tener. Era un hombre sumamente sabio, pero fue derribado de su sabiduría para conocer a un Cristo vivo y de poder. Y dice la Biblia que la sabiduría no le pudo llegar a los griegos porque ellos competían en ello. No pudo plantar iglesia ni avanzar el reino, por lo que regresó frustrado del viaje. Por eso cuando fue a la iglesia de Corinto, Pablo les dice, yo no vine a ustedes ya con sabiduría humana, sino que estoy aquí para demostrar lo que sí tengo, el poder de Dios. Esta generación que estamos viviendo no necesita más tanta palabrería y la teología y del original griego y del griego y del hebreo y del hebreo al arameo y del arameo a lo más feo, hermano. Esto es una cosa tremenda. La gente tiene que ver lo que tú dices en acción. La gente tiene que ver que los enfermos se sanan, que los endemoniados salen corriendo, que las familias son restauradas con demostración de poder de Dios. La iglesia tiene que buscar ese poder de Dios. Una fe verdadera. Tenemos que conocer que hay muchas cosas que han estado sustituyendo la fe, pero realmente no son una fe verdadera. Vivimos tristemente en un tiempo de reemplazos. El optimismo, la presunción, la esperanza, el entusiasmo intentan reemplazar una fe genuina, pero nada de eso es fe, porque les hace falta el ingrediente de lo sobrenatural. La fe no es natural, la fe es sobrenatural. Por eso dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿No es el ser que está sobre todas las cosas, el creador de todo? Pues nosotros nos conectamos a Dios a través de la fe. Tú te conectas, cuando tú oras, tú estás creyendo que Él está ahí. Eso es sobrenatural. ¿Dónde está? No lo veo. Pero tú sabes que te está escuchando. Eso es sobrenatural. Eso está sobre tu naturaleza. O sea, es algo que la gente natural no lo entiende. ¿Para qué tú? ¿Con quién tú hablas? Yo hablo con Dios. Porque yo sé que Él está ahí. Y que Él es galardonador de los que le buscamos. La fe es sobre esta naturaleza. Fe es creer a Dios. Hasta ahí me entienden, ¿verdad? Muy bien.
El Evangelio según Marcos nos muestra, que el lunes se habló aquí, a 4 jóvenes haciendo descender un paralítico. Yo me reía. 4, con quien tú te relacionas es bien importante, porque hay gente que va a añadirte fe y fortalecer tu fe, pero hay otros que hace tiempo no se habla de ese ser. Gracias a Dios ya no está por todo eso. Estuvo famoso un tiempo. Le decían el chupacabra. Y yo le había puesto el matafé. Porque hay gente que tú hablas con ellos y te desalientan y te dicen que todo está mal y cómo está esto y cómo está aquello. Y es verdad, eso es lo que yo veo allá, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu fe? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Acaso la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no veo? Yo no puedo vivir una vida feliz, optimista, bien chévere, bien alegre, si yo no tengo un Dios a quien yo le sirvo tan grande y tan poderoso. La iglesia tiene que vivir a la altura de su fe, tiene que vivir como Dios dice, amén, declarando las cosas que no son como si fuesen, porque entonces vamos a quedar sumergidos en una depresión, en una oscuridad, en una confusión terrible como está el mundo. Pero dice la palabra, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que cuando tinieblas cubran la tierra y oscuridad, falta de entendimiento las naciones, sobre ti va a pasar algo, sobre ti, sobre mí va a pasar algo que es sobrenatural. Sobre ti, Rabasenda, amanecerá Jehová, amanecerá Jehová, amanecerá Jehová, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. La iglesia de Cristo, no es que no estamos aquí, estamos pasando todo igual, pero nosotros tenemos fe. Estos 4 muchachos vieron a ese paralítico. El amigo era amigo, porque nadie va a cargar a alguien que no conoce. Tienen que ser amigos. Dependiendo de los amigos con los que tú te relacionas, es que va a pasar algo en tu vida. Aquí hay gente que fueron invitadas por alguien que les amaba, porque el que te invitó a la iglesia te amaba. No era para beberte los chavitos los viernes, en el weekend, en el happy hour. Ese no te amaba. Ese te quería gastar tu dinerito. El que te invitó a la casa de Dios realmente siente algo por ti. Compasión, amor. Porque estos 4 muchachitos, o señores, tienen que haber sido fuertes, fueron los que provocaron que el paralítico se levantara. Cuando lo descienden, se toman toda esa molestia de bajarlo por el tejado, por el techo de la casa donde estaba Jesús, porque había tanta gente que no se podía entrar por la puerta. Dice la Biblia, aleluya, que al ver Jesús la fe de ellos, cuando Jesús vio la fe no del paralítico, porque ese estaba, mire, para donde me tiren voy. Pero los 4 muchachos sabían que al bajarlo frente a Jesús algo pasaría. Porque ya no se trata de palabras de sabiduría humana. Ahora me vas a tener que demostrar que tú le crees a Dios y que Dios está contigo. Vas a tener que poner las manos sobre los enfermos para que se sanen. Vas a tener que hablar palabras de mediación, de paz, donde la reconciliación sea nuestro norte. Restauración de las familias, restauración de los matrimonios, restauración de las vidas. Decirle al adicto que se puede ser libre en Cristo Jesús. Decirle al alcohólico que hay esperanza para él, que Cristo liberta a los alcohólicos, aleluya. También decirle al que tiene cáncer que no hay nada imposible para Dios, que Dios sane el cáncer. Es hora de que nosotros no le digamos a la gente, a lo mejor es que Dios va a hacerlo y puede hacerlo y quiere hacerlo. Aquello fue un acto tan y tan impresionante. Marcos lo trae. Bajan el lecho y cuando ve, dice que se impresionó. No solamente lo sanó, sino que lo salvó, lo libertó. Aquel hombre salió caminando de aquel lugar, fue libre por la fe de 4 hombres. Porque
No te digo yo que cargar a un hombre, saber si era gordito, pasar todo ese trabajo para nada. No, hermano, tenían que tener fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso significa que la fe se puede ver y que no hace falta ni que el enfermo crea si tú puedes creer. Porque hay gente que no cree ya en nada y tenemos que hacerle volver a Dios a través de lo que tú haces, a la verdad que tú predicas. Lo que tú vas a mostrar es el poder de Dios. Aleluya. En el mundo antiguo, el judío estaba separado del gentil por barreras raciales, religiosas, culturales y sociales. Los judíos eran el pueblo escogido por Dios, cercanos a Él. En cambio, para ellos, los gentiles eran paganos pecadores que estaban muy lejos de Dios. Cristo, ¿sabe lo que hizo Jesús? Unió los dos pueblos. Su muerte en la cruz es el único medio de paz con Dios para con todos los seres humanos. Cuidado con ser santurrón, porque Cristo murió por el pecador, Cristo murió por el adicto, Cristo murió por el alcohólico, Cristo murió por la lesbiana, Cristo murió por el homosexual, Cristo murió por el que está arrastrado. Cristo por todos murió. Lo que hace falta es que ellos puedan creer que Cristo murió por ellos. Eso dice la Biblia. El fundamento de los apóstoles, gracias a las doctrinas enseñadas por ellos y que seguimos enseñando, se convirtieron en la base sobre la cual descansa la iglesia, entendiendo perfectamente que no se trata ni del pastor, ni del apóstol, ni del profeta, ni del evangelista, ni del maestro, sino que todo está en Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:11. Mire lo que dice la palabra. Primera de Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si te vienen con un cuento que aquel ángel, que aquel dijo, no, hermano, solo Cristo, solo Cristo. La obra realizada por el apóstol Pablo, un ejemplo muy claro de una enseñanza, es que Pablo realizó en Efeso, tuvo 3 años, a pesar de que la ciudad tenía una gran devoción a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Él puso un fundamento para la iglesia cristiana más fuerte, el más fuerte del primer siglo. Su ministerio fue tan fuerte y tan eficaz que los creyentes los de aquella época llegaron a practicar magia, trajeron libros y ¿sabe lo que hicieron? Lo quemaron todo y aceptaron a Jesús como único y exclusivo fundamento. Si tú te convertiste pero tienes el altar todavía con unas camándulas y un rosario y la virgencita porque te las regalaron la estampita, hay una cosa que se ponen aquí la gente, ¿cómo se llama? El escapulario. Y todas esas cositas, la manita de azabache al bebé. Pues todo eso no mezcla. Tienes que sacar todo eso y poner toda tu confianza en el Señor. No queremos que te sientas mal, ni te sientas aludido, pero siéntete aludido porque te estamos enseñando que hay un solo fundamento y se llama Jesucristo, la piedra angular que desecharon los que estaban edificando los religiosos de aquel tiempo, pero hasta hoy es la piedra angular, la cabeza de todo, el fundamento de todo el cristianismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay una mezcla en alguna religión, ¿verdad? Por ahí, que es de espiritismo y otros ismos. O sea, van el domingo a las 6 de la mañana a su iglesia y después van a donde la señora que le lea las cartas, que le diga que ve, que le dé un amuleto, que le haga un fufú para que la quieran. Por favor. Y piensan que eso es compatible. En Efeso, ¿verdad?
En los Efesios, cuando el apóstol Pablo enseña con esta firmeza, es porque ellos eran idólatras y creían en todo tipo de magia. Diana era su diosa y todo. Y usted ve la firmeza del apóstol diciéndoles no, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Hay gente que dice, Dios no comparte su gloria con nadie, como dándose a que nadie puede elogiar ¿verdad? O felicitar a alguien. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios no comparte su gloria con un muerto. Dios no comparte su gloria con amuletos, con sortilejos de eso, con Yemayán o Batalán y vaya para allá, nada de eso. Ni Elecuá ni santería, con ninguno. Porque solo hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se tiene que doblar toda rodilla. No pierdas tu tiempo adorando otras cosas que no sean a Dios, porque a Él solo adorarás. Aleluya. Diga conmigo, Jesucristo es Señor. Esto es muy serio. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Si es tan amable, mi querida ayudante, ya mismo voy a terminar, pero tengo que enseñar. Estoy enseñando. Aprenda, hermano. Gloria a Dios. Bueno, la hermanita se fue. Gloria a Dios. Isaías 28:16. Gloria a Dios. Está en la Biblia, ¿sabe? ¿Ya llegó? Ay, gracias, Padre. Yo lo tengo aquí, pero es que quiero que ustedes lo tengan. Gracias, Jesús. Adore al Señor un momentito. El enemigo, ahorita la hermana Ivette habló de que hay alguien que quiere imitar todo lo de Dios, pero se puede parecer, pero no es igual. Solamente es una simple, tristemente, ¿verdad?, imitación. Dice la palabra por tanto Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Gloria a Dios. Poderoso. Ya Isaías lo estaba profetizando. A Isaías le llaman el libro del quinto evangelio, porque fue el más que profetizó de Jesús, de lo que pasaría. La piedra angular es lo más importante del edificio, como les dije. De la misma manera que Jesús ocupa el lugar más importante en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo el edificio se apoya en Él. Si no fuera por Él, la iglesia no se pudiera sostener ni un momento. Gracias, Padre. Por eso es tan importante en esta noche que nosotros entendamos que nuestra fe no puede estar fundada solamente en lo que yo te puedo decir. Si lo que yo te digo no está basado en la palabra, no tienes que creerlo. Sin embargo, yo puedo darte testimonios de cosas que Dios ha hecho por yo creerle a Él. Cosas que Dios ha hecho porque le he creído a Él y he puesto mi mirada en Él. ¿Qué dice la Biblia? Puesto los ojos ¿en quién? ¿Qué dice? Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que la fe verdadera va a producir resultados. Todo creyente debe tener al menos algún testimonio de lo que hizo el Señor reciente, del poder de Dios que está en Él. Es tiempo que la iglesia muestre su poder, que muestre que está caminando en fe y que está produciendo resultados. ¿Sabe por qué? Porque eso te va a bendecir a ti. Cuando tú operas en el poder de Dios. Un ejemplo, capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué pasó? Los hermanos apóstoles iban a ir a orar. ¿Quién iba a orar? Pedro y Juan. Fueron a orar al templo porque dependían, hermanos, si hay alguien que podía estar orgulloso eran ellos. Caminaron con Jesús, aprendieron de Jesús, vieron los milagros, todo. Pero tenían que ir a orar al templo porque ellos reconocían su dependencia del Señor. Dice la Biblia que cuando iban de camino al templo a orar, ¿qué pasó? Había un hombre que lo ponían en el pórtico de la Hermosa, allí para pedir limosnas continuamente. Era traído un hombre de nacimiento, cojo de nacimiento,
Y lo ponían cada día a la puerta del templo porque la gente compasiva le iba a dar una limosna. Y todos sabemos lo que pasó. Cuando vieron a Pedro y Juan, ¿qué le verían a Pedro y Juan? Tan bonitos, llenos de unción de Dios. Dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Un creyente normal, sin el poder de Dios, le hubiera dado una limosna. Pero estaban tan llenos de la unción de Dios que querían demostrarlo a todo el mundo. No sé si tú eres de los que da limosna o de los que hace que las cosas cambien. Ay, pastor, ahí ya. Fundamento. Esto es poder de Dios para salvación. Pedro y Juan le dijeron, fija, míranos bien, míranos. ¿Y qué dice? Entonces él estuvo atento esperando a recibir de ellos algo. Claro que iban a recibir de ellos algo, pero no sabía lo que iban a recibir. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro. Si llega a ser un cojo de este tiempo, brother, yo que creía que tú me ibas a dar algo. No tengo plata ni tengo oro, pero tengo algo más para darte. Gloria a Dios. Y de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, la piedra angular, nuestro fundamento, nuestro Dios todopoderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué más? Le dio algo más que una limosna. Porque los que dieron limosna no cambiaron su vida. Pero los que no tenían en ese momento para darle dinero, tenían algo más para darle. ¿Qué tiene la iglesia de hoy para ofrecerle al mundo? Este es el tiempo de mostrar que estamos parados en el fundamento. Que tú ores por los enfermos, que tú libertes a los cautivos. Nos han enviado a sanar a esta tierra, hermano. Mientras estemos en la tierra tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Primera de Timoteo 4:1. En los últimos tiempos dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Pudiera usted creer que en este tiempo hay lugares donde se dice que ya no hay que orar, que ya no hay que ayunar, que ya no hay que ungir con aceite, que ya no hay que tomar la Santa Cena, que lo que hacen es reunirse? Yo no sé a qué, porque si no hay que hacer nada, son apóstatas de la fe. Apostasía de la fe. Muchos están equivocados y llaman apóstatas a lo que realmente no es apostasía. Decir que Dios no tiene poder y no mostrarle el poder de Dios a la gente es una apostasía. ¿Usted me está entendiendo? Ahí dice apóstatas de la fe. Porque lo que nos mueve a nosotros, lo que lo hizo llegar a usted aquí hoy es su fe en el Señor. Lo que lo hizo levantarse en esta mañana y presentar su día a Dios fue la fe que usted le tiene al Señor. Y el que deja de creer que Él está ahí, ya está apostado. Tiene una apostasía personal contra Dios porque no le está creyendo. Hay que creer que Él es real. Hay que confiar en Él para que Él obre. ¿Qué dice la Biblia? Cuando ya has perdido la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu casa, con tu familia, con tu salud, en tu empresa, en tu vida, hermano. Eso es apostatar porque ya no estás creyendo que Dios puede hacerlo y lo va a hacer. Es profundo. Pero se han ido por la tangente. Los que danzan son apóstatas, dicen algunos. Por favor. Estos que danzan creen más que tú, porque ellos están danzando para Dios. Ay, Santa. Lo que hacemos lo estamos haciendo porque sabemos que Él está ahí. Nos congregamos porque sabemos que estamos honrando a Dios. Venimos y adoramos porque sabemos, nos capacitamos para salir por esa puerta y declararle al mundo que Jesucristo vive. Y algunos le han creído espíritus engañadores, doctrinas de demonios que niegan al Señor. Oh, gloria a Dios.
La apostasía comienza cuando alguien renuncia al Espíritu y las cosas verdaderas del Espíritu. La gente que hace eso ya se desasoció de la verdadera fe, se desconectó. Ahora es por obra y no por fe. Ay, santo, ayúdanos, Señor. Los que sirven en la casa, no pierdan la esencia. Yo sé que usted sirve y lo hace con todo el corazón, pero nunca pierda la expectativa de que tú no le estás sirviendo a tu líder solamente. Tú estás obedeciendo y estás en un ministerio precioso, pero tú estás honrando a Dios. Y cuando tú tienes ese norte, esa mentalidad, eso tan claro, usted nunca va a dejar de servir, usted nunca se va a desanimar, porque usted lo que está haciendo, lo está haciendo para Dios, lo está haciendo porque sabe que Él está ahí, que Él se va a agradar, porque si en lo poco tú eres fiel, te dice el Señor, en lo mucho Él te va a poner. Pero cuando perdemos toda relación con el Espíritu, perdemos de vista nuestra propia vida, porque ¿de qué vale a nosotros ganar el mundo y perder nuestra alma? ¿De qué vale? Manténgase conectado con el Señor, disfrutándolo, celebrándolo, amándolo. Aleluya. Gracias, Jesús. Y termino y después continuamos con esto, dándole las gracias. ¿Sabe lo que dice Lucas 18:8? Ese fundamento va basado en fe, hermano. Lucas 18:8. ¿Qué dice? Os digo que pronto les hará justicia. Eso fue, ¿verdad?, a la mujer que clamó. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? No pierda su fe. Gladys, no perdiste tu fe, estás aquí. Usted tiene que seguir creyendo, aunque se sienta, usted siga confiando que mi hijo le pertenece al Señor. Puede ser que yo lo vea como lo vea, yo estoy creyendo. Mi empresa quizás no se ha levantado, pero mi empresa yo se la dediqué al Señor. Mi vida yo se la dediqué al Señor. Todos mis talentos son del Señor y para Él. Póngase de pie en esta hora. Ánimo, iglesia. Un poquito más. Y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. La pregunta, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Oh, gracias, Jesús. Cuando tu fe está fundamentada en Cristo, ninguna cosa te hace moverte. Puedes ser sacudido, pero no te van a poder destruir. Aleluya. No van a poder contra ti, porque Dios está contigo. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias. Señor, este consejo que tú me permites compartir con mis hermanos hoy, yo te agradezco, Señor. Pero que no importa lo que se levante, no importa lo que pase, mantengamos firme nuestra confianza en ti, nuestras convicciones. Señor, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra ciertamente no pasará. Y nosotros estamos de pie por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Pero estamos a la expectativa de todo lo que tú nos has hablado. Y sabemos que aún lo mejor no lo hemos podido ver, pero lo vamos a ver. Que nuestros mejores días, mejores tiempos, los que predicamos, nuestros mejores mensajes, los milagros portentosos que tú vas a seguir haciendo, porque en tu nombre hay poder. Que no falte la fe a tu pueblo, renueva la fuerza de tus hijos, los pastores, los líderes que me están viendo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitar, si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, invitarte a pasar. Y si hay alguien que necesita la oración, también te invito. Para eso venimos. Nos fortalecemos unos a otros en la fe. Aleluya. Si hay alguien, yo le invito a pasar. Adoremos al Señor.
Aleluya. Si hay alguien. Aleluya. Ya viene el rey, ya viene el rey. Aleluya. Pronto. Adórale, adórale, ya viene el rey, ya viene el rey. Alguien más. Gracias, Jesús. ¿Sabe? Uno de los salmos que cuando me convertí lo hice mío, porque hay cosas que tú te enamoras de ella. Y fue el Salmo 1. Me gusta mucho lo que dice. Y es que esa es la promesa, y yo lo creo. ¿Cuántos creen en lo que dice la palabra del Señor? Yo lo creo con todo mi corazón, porque Dios es fiel. Y aquí hay gente que está a punto de ver esa manifestación. Mira, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuídate de con quién tú te caminas, con quién tú te andas. Y dice: no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su palabra medita de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que es la palabra misma. Es que llegó la hora de estar plantados junto a corrientes de agua. Tú no estás en cualquier lugar, tú estás junto a corrientes de agua. Tu hoja no cae, tu hoja no cae, tu hoja no cae. Vamos, alguien tiene que tomar esa palabra para sí. Llegó el tiempo de tú ver la gloria de Dios. Amada, pasa aquí un momentito. Tengo una palabra para ti, sí. Oh, Shakatabashaya. Tu desierto se acabó. Levanta tus manos. Tienes un llamado hermoso. Oh, Sharabakaya. Y Dios te usa para restaurar. Pero ¿quién te restaura a ti? El Espíritu mismo, de la cabeza a los pies, rompe y te hace nueva. Una vasija donde una unción sobrenatural viene sobre ti. Porque antes de oídas, pero lo que vas a vivir a partir de este momento, dice el Señor, será tan grande, será tan poderoso. Recíbela en el nombre de Jesús. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. ¿En qué parte de esa historia estás tú? Tu hoja no va a caer. Tu hoja no va a caer. Tu hoja no va a caer. Tu hoja no caerá. Y todo, diga conmigo, y todo lo que haré, aleluya, prosperará. Donde ponga mi mano, donde ponga mis pies, aleluya, prosperará. Alábale y rabasere bequeta baba. Toda la tierra, cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. No falte la fe, que no te falte la fe, que no te falte la fe, que no te falte la fe. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va 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 a hacer en el nombre de Jesús. Oh, Shakata Bashanda, Sorabakata la Bashanda. Hay sanidad, liberación. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la
Cántalo. Ya viene el Rey. Adórale, adórale. Ya viene el Rey. Ya viene el Rey. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por todos los que están a través de la televisión. Padre, a través de las redes. Señor, ha caído un manto de tristeza sobre tanta gente. Removemos ese manto y tú dices que le anunciemos a Sión que en vez de luto viene gozo, viene alegría, manto de gozo, manto de alegría, Señor, para ver tu gloria, para ver tu poder, para celebrarte a ti, Señor, porque te servimos a ti, tú eres un Dios real. Padre, gracias por una noche como esta, por permitirnos compartir un poco de esa enseñanza tan poderosa. Señor, que no perdamos nunca nuestra fe, porque tiene grande galardón, Señor. Gracias, Padre. Y que aunque sea, Padre, con poca fuerza, pero como dice el libro de Apocalipsis, hemos guardado tu palabra. Aleluya. Hemos guardado la palabra, hemos creído hasta el final de todo lo que tú nos has prometido. Hecho está en el nombre de Jesús. Ahora salimos de este lugar con tu bendición, con tu cobertura, con tu gracia, Señor, y tus ángeles nos acompañan, Señor, durante el sueño de la noche. Ay, ay, ay. Señor, aún en las camas, dice tu palabra, estaremos saltando de alegría en el nombre de Jesús. Esta semana, hoy es miércoles, esta es una semana bien importante. Aquí hay gente que antes del domingo van a traer testimonio el domingo de cosas que se van a concretar esta semana. Que se van a concretar esta semana. Y yo quiero que usted sepa que si usted está en espera de algo, usted levante la mano, Shekatamashenda, levante la mano y ay. Si usted está, hay algo que usted sometió y algo que está esperando, aún gente que no está esperando, pero va a recibir, gloria a Dios. Algo grande se va a concretar, como profeta se lo digo. Ya usted verá, el domingo lo va a venir a testificar en el nombre de Jesús. Serebekenda Basaya. Oh, ¿cuántos creen que Dios es real? Y que todavía Dios habla al pueblo, aleluya. Oh, gracias, Jesús. Esto es una petición, tú eres un canal. Y tanta gente que tú conoces que está caída. Levántalos, no tengas temor por lo que diga nadie. Haz lo que te digo. Hay llamadas que tú tienes que hacer. Hay palabras que tienes que declarar. Porque mientras tú trabajas con lo de Dios, Dios trabaja con lo tuyo, hija. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, my God. Hermano, el Espíritu Santo está dirigiendo a mucha gente a hacer llamadas. Yo sé lo que le digo. Te pone Dios un nombre, tienes que hacerlo. ¿A cuánto le ha pasado últimamente? Hermano, busque el número, llame, declare una palabra. Mira, yo no sé, yo estoy llamando, pero así te dice el Señor. Vuelve a tu casa, levántate, es tiempo. Hermano, el Señor está recogiendo a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Shakatarabashaya. Mujer de Dios, qué linda. Te bendigo, mi amor. Aleluya. Canta otra vez una vueltita eso. Dios es fiel. Aquí está el Señor, Espíritu Santo. Oh, Sharabakata la baba shanda. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Oh, Shakata. Carmen, hija, venga para orar por ustedes. Shakata bashanda. Dios está aquí, alábalo, 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 alábalo.
Eso es. Ven, 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 Billy. Todavía hay poder de Dios, 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 todavía hay poder de Dios. Shekatababa, shetarababa. Gracias, Jesús. Oh, Jesus. Gracias. Mili. Dios está aquí. Sigue, 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 Clarín. Sarita, sigue, sigue, sigue. Oh, oh. Jenny, te felicito, mi amor, tu cumpleañito, qué bella. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, unción de Dios, unción de Dios, renueva su fuerza. Fuerza nueva, recíbela, recíbela. Es el momento del Espíritu, es el momento del Espíritu, es el momento del Espíritu. Seca baba, Enán. Bobo, será bacaya, seca tabachana. Y tiembla toda la tierra, cuando el poder y la unción descienda. Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios. ¿Qué? Seraba, serabacaba, serabacaba. Seraba. No resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios y tiembla toda la tierra. Cuando el poder y la unción descienda, hay sanidad, liberación. ¡Dele gloria! ¡Oh! Seraba, seraba, seraba.
Sheraba. Shekababa. Santo, santo, santo. Y tiembla toda la tierra cuando el poder y la unción descienda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, cababababa. Hermano, llénese de unción de Dios. Salga de este lugar convencido. Y que nada ni nadie cambie. Cambia usted la gente. Que la gente no lo cambie a usted. Cuando usted llega la autoridad, llega la unción. Y usted tiene el poder para cambiar esa atmósfera. Usted tiene la unción para cambiar atmósfera. Llegue y bendiga. Declaramos victoria sobre ese territorio. En el nombre de Jesús. Hecho está. Ay, ay, ay. Eso de momento, eso es trifásico. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Viste cómo volvió todo, hija? My God. Ay, ay, ay. El poder de Dios está aquí. El poder y la unción del Señor están aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El poder y la unción del Señor están aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Yo lo puedo. Ay, 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 ay. El poder de Dios. Llénanos, declaro salud total y absoluta sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Yo lo puedo sentir. El poder de Dios está aquí. El poder de Celébralo, Dios está celébralo, aquí. celébralo. El poder de Dios está aquí. Yo lo puedo sentir. El poder de Dios. Se la va, sola va. El poder de Dios está aquí. Más, bebe, 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 bebe. Hay vino. Bebe. Bebe del vino de Dios. Bebe. Ay, ay, ay. Eso sigue tragando. Que la unción de gozo sobre ti. Vino. Ay, santo. Bebe. Oh my God, pastor, venga. Bebe. Bebe. Anda, lava, toma ya. Bebe. Unción del vino. Unción. ¿Serio? Está llenando. Él está llenando. Está llenando. Nombre de Jesús. Está llenando. Gracias. Él está llenando. Llénate. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Yo lo puedo sentir. Bebe. El poder de Dios está Eso. aquí. Vela, no lo dejes solo. Está Más, llenando. bebe. Está llenando. El poder de Dios está aquí.
Shaya. Eso. Ahí está la unción. Barra, sigue. Es una unción tan fuerte que dijeron allá en el libro de los Hechos, tan ebrio. No, es que la unción los ha embriagado. José, ven. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Yo puedo sentir. El poder de Dios está aquí. Está llenando. Está sanando. Y yo lo puedo sentir. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Oh, yo lo siento. Está aquí. Está aquí. Y yo lo puedo. Oh, el poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios. Oh, y tiembla toda la tierra cuando el poder. El viernes seguimos aquí. Sin prisa. Oh my God. Sube, Ale. El Señor me mostraba una botella. Y yo dije, ay Dios mío, yo conozco eso. Porque hay tanta afán y tantas cosas que si no nos sumergimos. Levanta las manos, hijo. Lloro buscando la vasalla. Mondaría machera. Padre. Dios no se olvida de los que sirven, sino que le da una porción mayor. Bebe. Levante su manita y dele gracias al Señor. Jesucristo, poder de Dios para salvación. Aleluya. Y eso lo tiene usted. Este viernes no se quede nadie. Le pido que oremos durante estos días, mañana, por el día del viernes. Por la noche vengamos con una disposición. Hemos invitado a todos nuestros pastores, al pueblo, el que desee venir, usted está invitado. Nosotros necesitamos estar sumergidos en esa gloria. Y vamos a seguir así. Porque esto no lo para nadie. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Los bendigo a todos y el pueblo de Dios dice, váyase a decir, si no puede guiar, pase la llave. Amén. Aleluya. Bless Signs, donde tus ideas se hacen realidad. Office Gallery, School and Office Supplies, donde cada oficina es una obra de arte. Army Store, 787-4325. Presentan CAP 2022, sumergidos en su presencia. En la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia